¿Quiénes eran los esenios? Los esenios eran un movimiento judío que va a tener su origen o comienzo 2 siglos antes del nacimiento de Cristo, o en el siglo II antes de la era cristiana, como se conoce el día de hoy, y van a ser un movimiento que va a tener su sede en lo que se conoce como las cuevas de Qumran. La historia dice que luego de la revuelta de los macabeos, y luego que los macabeos pues logran la independencia de Israel, pues entonces van a nombrar un rey y van a querer entonces gobernar sobre el pueblo de Israel. Pero los macabeos eran levitas, eran sacerdotes, por lo tanto, ahora se quería pues buscar a un descendiente de David, de la tribu de Judá, para que fuera el rey o para que gobernara el pueblo. Por lo tanto, van y le dicen a los macabeos que se va a buscar a un rey, a un descendiente de David. Pero los macabeos no quieren dejar el poder porque dicen que han luchado tanto precisamente por la independencia, que ahora como van a dejar pues el cargo. Quieren ser sacerdotes en el templo y quieren a la vez ser los reyes del pueblo de Israel. Por lo tanto, aquí va a haber un conflicto y una confusión, y es cuando entonces los sacerdotes que estaban en el templo, un grupo de esos sacerdotes, no están de acuerdo con los macabeos, y entonces se marchan a Qumran. Y es cuando se dice que nacen entonces los esenios, quienes van a ser los sacerdotes del templo de Jerusalén, que se marchan precisamente porque no están de acuerdo con la dominación macabea y de la forma en que están dirigiendo los asuntos en Israel. Y vamos a encontrar entonces que los esenios, según se piensa, pues son sacerdotes precisamente, que se han marchado en oposición o en contraposición a la postura de los macabeos, y van a ser entonces perseguidos grandemente, con ferocidad, precisamente durante esta época, por los sucesivos reyes de la dinastía macabea, y van entonces pues a estar en oposición, porque según ellos los macabeos se han ido en contra de los mandamientos de Dios. Vamos a tener entonces de que esta comunidad se va a establecer en esta zona de Qumran, y ha sido bien famosa porque en el 1946, cuando se descubren precisamente estos rollos en Qumran, pues la palabra esenio pues le ha dado la vuelta al mundo y son bien conocidos precisamente por esto, por esta serie de descubrimientos. Pero no solamente se sabe que había estas comunidades en Qumran, se sabe que había comunidades precisamente en otras áreas de Israel. Incluso se sabe que había un barrio en Jerusalén que se conocía como el barrio de los esenios, y eran precisamente estas personas descendientes de los sacerdotes que otra vez tienen que marcharse a las cuevas porque van a ser perseguidos entonces por estos nuevos reyes de esta dinastía de los macabeos o hasmoneos, como se conocen también a estos reyes que van a pues entonces a gobernar Israel. Se sabe que desde el siglo II antes de Cristo hasta el siglo VII más o menos va a haber una presencia importante de esta comunidad, donde otra vez se dice que la interpretación de la ley pues tenía gran peso, porque el líder espiritual de estas personas era alguien que se conocía como el maestro de justicia, un hombre que otra vez, según se dice, estuvo en contraposición o no estuvo de acuerdo con el sumo sacerdote Jonatán Macabeo, hermano de Judas Macabeo. Y entonces cuando deciden pues marcharse a Qumran, y reyes hasmoneos como Aristóbulo I, Alejandro Janeo van a ser entonces quienes van a perseguir con ferocidad a estas personas. Sabemos que Flavio Josefo, un historiador judío de esta época, va a documentar de la existencia de unos 4000 esenios, o sea que vivían en estas ciudades, diferentes ciudades de Israel, donde se les califica de pacifistas, donde se dice que su doctrina para ellos es que debían entregar el máximo de sus bienes. Vivían en una comunidad donde se repartía cada cual su necesidad y se daba otra vez importancia, pues mayormente el estudio de la Torá, de la ley, y se ayudaba mucho también a las viudas, a los huérfanos, a los desfavorecidos. Incluso hay ciertos investigadores que afirman que Juan el Bautista pues tenía cierta conexión con los esenios, porque según se dice, la forma de vestir de Juan, el alimento de Juan está relacionado
con lo que se ha descubierto en los rollos en las cuevas de Qumran, donde se dice que era el alimento de Juan el Bautista que se menciona en el Nuevo Testamento, pues es similar a la descripción de los alimentos de estos esenios. Y es bien interesante la comparación que se hace. Incluso hay también historiadores que afirman de que Jesús también pudo tener cierto contacto con esta comunidad por ciertas indicaciones. Otros dicen que no, porque encontramos en el registro de los evangelios que Jesús se encontraba en Jerusalén celebrando la fiesta de Hanukkah. Los esenios no celebraban Hanukkah porque otra vez Hanukkah tiene su origen con la rebelión de los macabeos. Son tantas teorías que realmente describen a esta comunidad, y otra vez es interesante pues todo este tipo de debates y de ideas sobre este movimiento que ha despertado otra vez gran curiosidad por los descubrimientos precisamente de estos rollos de Qumran, que han dado gran luz, precisamente nuevos descubrimientos de rollos antiguos de las escrituras. También se ve cierta conexión con el cristianismo y la forma de pensar de los esenios, y es bien interesante la forma en que se describe precisamente a esta comunidad por los investigadores y también pues por los rollos y manuscritos que se han encontrado. O sea que vamos a encontrar que ellos también se autodenominaban los pobres, porque su vida era una vida apartada, donde otra vez para ellos lo más importante es el estudio de la Torá, el estudio de la ley, de la escritura, y precisamente vivían una vida sencilla, una vida dedicada completamente al estudio de la ley. Se dice que incluso entre los hombres se practicaba el celibato, donde muchos no se casaban, aunque había otras comunidades de esenios donde sí se permitía el matrimonio. Eran principalmente entre hombres, no se aceptaban por lo regular mujeres, podía haber el caso, pero por lo general eran hombres que otra vez se dedicaban completamente al estudio de la escritura y que exigían completamente que pues la entrega del 100% de los bienes para la comunidad, y se dedicaban precisamente a labores agrícolas como medio de subsistencia, y otra vez se ayudaba mucho a los pobres, y una comunidad cerrada. Y gracias a precisamente a todos los manuscritos que se han descubierto y gracias a los que ellos mismos preservaron, pues tenemos entonces referencias antiguas y fidedignas precisamente de las escrituras y de los rollos de las escrituras hebreas.